Bienvenidos a nuestro canal Descubriendo la Torá a través de sus enseñanzas y mensajes eternos. Nos encontramos en un lugar muy importante. Es nada más y nada menos que la tumba del rey David y de los reyes de la casa de David. Queremos de alguna manera involucrarnos con la figura de este gran rey, el más grande que tuvo el pueblo de Israel y de quien va a descender también el Mesías. El rey David tiene una vida difícil. Desde pequeño es separado de sus hermanos y luego, cuando es elegido como rey, también se le dificulta. Primero es perseguido por el rey Saúl, que ya había sido destituido, y una vez que él es nombrado rey y ya gobierna sobre todos, ciertos sucesos difíciles de su vida lo persiguen. A tal nivel sobre lo que pasó fue dicho que la muerte y los problemas no se iban a escapar de la casa de David. Conocemos la historia de David con Bathsheba, con Betsabé. Nos cuenta la historia que David sale al balcón de su casa, ve a Betsabé, se enamora de ella y lo demás ya es historia. Pero Betsabé era una mujer que estaba casada con Uría el Giteo, quien era jefe del ejército de David, y luego de que David está con ella y queda embarazada, David trata de encubrir lo que había pasado. Lo manda a llamar a Uría y le dice: vuelve a tu casa, está con tu mujer. Él dice: mis soldados están en el campo de batalla, yo no voy a volver a mi casa si ellos no regresan, voy a dormir con ellos. Al otro día David le pide a otros jefes del ejército que lo pongan a Uría en primera fila en el fragor de la batalla y Uría muere en combate. Cuando eso ocurre, ¿sí?, y estando embarazada Bathsheba, viene el profeta Natán y le relata un suceso con una persona que tenía una oveja a la que quería, amaba, dormía en su regazo. Y viene el vecino que tenía muchas ovejas y quería comer, sacrificó a la oveja de este hombre, la única oveja, y se la comió. Le pregunta el profeta Natán al rey David, dice: ¿qué opinas de esta acción? Y el rey David dice: Benmabetu, esta persona merece la muerte. El profeta Natán le dice: ese eres tú. Y en ese momento el rey David, sin poner excusas, sin tratar de blanquear, sin tratar de con cosmética arreglar la situación, dice: tienes razón, yo pequé. Esa actitud de David es algo maravilloso. Sin embargo, quizá no concuerda con lo que dice el Talmud. Quien dice que David pecó no es sino que está equivocado. Pero si David mismo dice que pecó, no solo eso, en el Salmo número 51, David también lo reconoce, como dice para el director el Salmo de David. Él dice: cuando vino a él, Natán el profeta, cuando él había ido con Betsabé, dice: ten misericordia de mí, Dios, por tu gran misericordia borra mi pecado. Sí, mucho limpia mi pecado y de mi pecado purifícame, porque mis pecados yo recuerdo, sé, y mis errores están frente a mí siempre. Únicamente a ti pequé, y lo malo a tus ojos hice. ¿Qué quiere decir únicamente a ti pequé? ¿Acaso no pecó con Bathsheba, una mujer casada? ¿Acaso no pecó con Uría al mandarlo a la guerra? Y hay una explicación muy importante que tenemos que aprender. Es cierto, David se equivocó, pero el error de David fue únicamente con Dios. Técnicamente hablando, David podía ir con Bathsheba. Es sabido que todos los soldados que salían a la guerra le daban un documento de divorcio a sus esposas para que en caso de que no vuelvan, esas mujeres no queden abandonadas. Cuando decimos no vuelvan, no es que se murieron, sino que no sabemos qué pasó. Habían soldados que eran secuestrados. Esta mujer, al estar casada y no saber si su marido todavía vive o no, no podía volver a casarse. Por lo tanto, en el momento que el marido le daba el divorcio, todo tiempo que el marido no volvía, por lo menos esta mujer estaba divorciada. No solo eso, el rey David manda a llamar a Uría y le dice: ve a tu casa. Cuando Uría se niega a ir a la casa, está
contradiciendo al rey, y el rey tiene la autoridad para incluso ejecutarlo por haber contradicho su orden. Quiere decir que técnicamente hablando, David tenía derecho a haberlo puesto Uría en la primera fila en el combate, y también tenía derecho a ir con Bathsheba, por cuanto que Bathsheba era una mujer divorciada. Sin embargo, lo que nos enseña tanto el profeta Natán, tanto el texto bíblico como el propio libro de Salmos, que el error de David es un error moral. Es decir, ninguna mujer recibe un divorcio para que utilice ese divorcio para irse con otro hombre en el medio, ni tampoco el rey David debería haber actuado a escondidas y debería haber dicho: si él me contradijo y tiene pena de muerte, lo voy a hacer de una manera abierta porque eso es lo que corresponde. Todo esto no estuvo bien manejado y por eso el rey David reconoce su error. Lo hermoso de toda esta historia es que a pesar del castigo que va a recibir David, donde la persecución, la muerte no se va a alejar de su casa, sabemos lo que pasó con sus hijos, con Amnón, que fue luego matado, Amnón el que violó a su hermana Tamar, la violación de esta hermana, con Absalón, que se rebeló en contra de su padre y en definitiva también terminó muerto, con Adoniau, que se autonombró rey y luego en la época del rey Salomón también fue asesinado. La muerte no se apartó y la desgracia de la casa de David, pero el arrepentimiento de David fue aceptado por Dios porque David nunca negó lo que había hecho, no buscó excusas y reconoció que era su error. Por eso David hasta el día de hoy es recordado como el hombre de la teshuvá, como el gran hombre del arrepentimiento. Y cuando uno quiere imitar ese comportamiento de arrepentimiento, se fija en el ejemplo del rey David. David es el ejemplo de cómo una persona tiene que regresar a Dios. David es el ejemplo que incluso que técnicamente uno no erró, hay que saber que tampoco no hay que errar moralmente. Muchas veces un comportamiento técnicamente hablando puede ser correcto, pero en el sentido moral no es lo que debe ser. David nos deja este mensaje: en su lugar venimos a buscar inspiración, en su tumba venimos a aprender cómo el hombre, a pesar de sus errores, puede corregirlos y volver a Dios de la mejor manera hasta ser considerado el rey más importante y David considerado el hombre que nos enseña el camino de retorno a Dios. Si te gustó este video, dale like, compártelo con tus amigos, familiares, conocidos y nos volvemos a encontrar en el próximo video acá en la tierra de Israel.